Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book, capítulo 29, la danza rasa, introducción. Maharaj Parikshit oyó a Shukadeva Goswami explicar la situación de las gopis que se reunieron con Krishna en la danza rasa. Cuando él oyó que algunas de las gopis simplemente por concentrarse en Krishna como amantes de ellas, se liberaron de toda la contaminación del nacimiento y de la muerte materiales. Él dijo, las gopis no sabían que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ellas lo tenían por un hermoso muchacho y lo consideraban su amante. Así que, ¿cómo pudieron ellas liberarse de la condición material simplemente pensando en un amante? Uno debe considerar aquí que Krishna y los seres vivientes ordinarios son iguales cualitativamente. Los seres vivientes ordinarios, siendo partes integrales de Krishna, también son Brahman, pero Krishna es el Supremo, el Para-Brahman. La pregunta que se formula es la siguiente. Si es posible para un devoto liberarse de este estado material contaminado simplemente pensando en Krishna, entonces, ¿por qué no lo es también para cualquiera que esté pensando en alguien? Si alguien piensa en su esposo o en un hijo, o si alguien está pensando en otra entidad viviente, y puesto que las entidades vivientes son también Brahman, entonces, ¿por qué no están todas liberadas del estado contaminado de la naturaleza material? Esta es una pregunta muy inteligente, debido a que los ateos siempre están imitando a Krishna. En estos días de Kali Yuga hay muchos vibrones que creen ser tan grandes como Krishna y engañan a las personas para que crean que pensar en ellos es lo mismo que pensar en el Señor Krishna. Parikshit Maharaj, anticipando la condición peligrosa de los ciegos seguidores de imitadores demoníacos, hizo por consiguiente esa pregunta, y afortunadamente está anotada en el Srimad Bhagavatam, para advertirles a las personas inocentes que pensar en un hombre ordinario y pensar en Krishna no es lo mismo. En realidad, ni siquiera el hecho de pensar en los semidioses puede compararse con el hecho de pensar en Krishna. También se advierte en el Vaishnava Tantra que aquel que pone a Vishnu, a Narayana o a Krishna al mismo nivel de los semidioses se le llama Pashanda o Bribón. Al oír esta pregunta de Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami respondió, mi querido rey, tu pregunta ya está contestada aún antes de este incidente. Puesto que Parikshit Maharaj quiso aclarar la situación, su maestro espiritual le contestó muy inteligentemente. ¿Por qué vuelves a preguntar otra vez acerca del tema que ya se te explicó? ¿Por qué eres tan olvidadizo? Un maestro espiritual siempre está en una posición superior, así que él tiene el derecho de reprender a su discípulo de esa manera. Shukadeva Goswami sabía que Maharaj Parikshit no hacía la pregunta para su propia comprensión, sino como una advertencia a las futuras personas inocentes que pudieran pensar que otras personas son iguales a Krishna. Shukadeva Goswami le recordó entonces a Parikshit Maharaj lo referente a la salvación de Shishupala. Shishupala siempre estuvo envidioso de Krishna y debido a su envidia Krishna lo mató. Puesto que Krishna es la suprema personalidad de Dios, Shishupala obtuvo la salvación simplemente por verlo. Si una persona envidiosa puede obtener la salvación simplemente concentrando su mente en Krishna, entonces, ¿qué decir de las gopis, que le son tan queridas a Krishna y que siempre piensan en él con amor? Por supuesto que debe haber alguna diferencia entre los enemigos y los amigos. Si los enemigos de Krishna pudieron liberarse de la contaminación material y volverse uno con el Supremo, es seguro entonces que sus queridos amigos tales como las gopis son liberados y están con él. Además de eso, en el Bhagavad Gita a Krishna se le llama Rishikesha. Shukadeva Goswami también dijo que Krishna es Rishikesha o la superalma, mientras que un hombre ordinario es un alma acondicionada, cubierta por el cuerpo material. Puesto que él es Rishikesha, Krishna y el cuerpo de Krishna son una misma cosa. Cualquier persona que haga una distinción entre Krishna y el cuerpo de Krishna es el tonto más grande de todos. Krishna es Rishikesha y Adokshaha. Estas dos palabras particulares fueron usadas por Parikshit Maharaj en esta oportunidad.
Rishikesha es la superalma y Adokshaja es la suprema personalidad de Dios, quien es trascendental a la naturaleza material. Solamente para favorecer a las entidades vivientes ordinarias y por su misericordia sin causa, Él aparece tal como es. Desafortunadamente, las personas necias se confunden creyendo que se trata de otra persona ordinaria y en consecuencia se vuelven merecedoras de ir al infierno. Shukadeva Goswami reafirmó que Krishna es la suprema personalidad de Dios, imperecedero, inconmensurable y libre de toda la contaminación material. Shukadeva Goswami continuó y le informó a Maharaj Parikshit que Krishna no es una persona ordinaria. Él es la suprema personalidad de Dios, colmado de todas las cualidades espirituales. Él aparece en este mundo material por su misericordia sin causa, y cuando quiera que aparece, lo hace tal como es, sin ningún cambio. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Allí el Señor dice que Él aparece en su potencia espiritual. Él no aparece bajo el control de esta potencia material. La potencia material está bajo su control. En el Bhagavad Gita se afirma que la potencia material trabaja bajo la superintendencia. También se confirma en el Brahma Samhita que la potencia marginal conocida como Durga actúa exactamente igual que una sombra que se mueve con el movimiento de lo que la produce. La conclusión es que si alguien de una u otra manera se apega a Krishna o se siente atraído por él, ya sea por su belleza, naturaleza, opulencia, fama, fuerza, renunciación o conocimiento, o aún a través de la lujuria, la ira o el temor, el afecto o la amistad, entonces su salvación y liberación de esta contaminación material están aseguradas. En el Bhagavad Gita, capítulo 18, el Señor también afirma que aquel que se ocupa en predicar para el cultivo de conciencia de Krishna le es muy querido a él. Un predicador tiene que enfrentar muchas dificultades en su lucha para predicar en pro del cultivo de conciencia de Krishna pura. Algunas veces tiene que sufrir daños corporales y algunas veces tiene que afrontar también la muerte. Todo esto se toma como una gran austeridad en el nombre de Krishna. Krishna, por consiguiente, ha dicho que un predicador de esa índole le es muy querido. Si los enemigos de Krishna pueden esperar la salvación simplemente por concentrar sus mentes en él, entonces, ¿qué puede decirse de las personas que le son tan queridas a Krishna? La conclusión debe ser que la salvación de aquellos que se ocupan en predicar para el cultivo de conciencia de Krishna en el mundo está garantizada bajo todas las circunstancias. Pero esta clase de predicadores nunca se preocupan por la salvación, debido a que de hecho aquel que está ocupado en el cultivo de conciencia de Krishna en el servicio devocional ya ha obtenido la salvación. Por consiguiente, Shukadeva Goswami le aseguró al rey Parikshit que siempre debería estar seguro de que una persona atraída a Krishna obtiene la liberación del cautiverio material, debido a que Krishna es el amo trascendental de todo poder místico. Cuando todas las gopis se reunieron ante Krishna tal como se describió, él comenzó a hablarles, dándoles la bienvenida, así como también desalentándolas con un juego de palabras. Krishna es el supremo orador. Él es el orador del Bhagavad Gita. Él puede hablar de los más elevados temas, filosofía, política, economía, de todo. Y también habló ante las gopis, quienes le eran tan queridas a él. Él quería encantarlas con juegos de palabras, y así empezó a hablar de la siguiente manera. Oh damas de Vrindavana, dijo Krishna, ustedes son muy afortunadas y me son muy queridas. Yo estoy muy complacido con que ustedes hayan venido aquí y espero que todo esté bien en Vrindavana. Ahora, por favor, ordénenme. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cuál es el propósito de venir aquí a estas altas horas de la noche? Tengan la bondad de sentarse. Permítanme saber qué puedo hacer por ustedes. Las gopis habían ido a donde estaba Krishna para disfrutar de su compañía, para bailar con él, abrazarlo y besarlo,
y cuando Krishna empezó a recibirlas tan oficialmente, exhibiendo todo tipo de etiquetas, quedaron sorprendidas. Él las estaba tratando como a mujeres de sociedad ordinarias. Por consiguiente, ellas empezaron a sonreír entre sí y muy atentamente oyeron a Krishna hablar de esa manera. Cuando él vio que ellas le sonreían, dijo: mis queridas amigas, deben saber que estas son las altas horas de la noche. El bosque es muy peligroso. A esta hora los feroces animales de la jungla, los tigres, los osos, los chacales y los lobos merodean por el bosque. En consecuencia es muy peligroso para ustedes. Ahora no pueden hallar un lugar seguro. Por donde quiera que vayan encontrarán que todos estos animales vagan en busca de una presa. Por lo tanto, yo considero que ustedes corren un gran riesgo al venir aquí a estas altas horas de la noche. Por favor, regresen inmediatamente sin demora. Cuando él vio que ellas continuaban sonriendo, dijo: yo aprecio mucho sus características corporales. Todas ustedes tienen cinturas muy bellas y muy delgadas. Todas las gopis que allí se encontraban eran exquisitamente bellas. A ellas se les describe con la palabra sumadhyama. El grado de belleza de una mujer se dice que es sumadhyama, cuando la porción media del cuerpo es delgada. Krishna quiso inculcar en ellas que no tenían la edad suficiente para cuidarse por sí mismas. En efecto, ellas necesitaban protección. No era muy sabio de su parte venir a ver a Krishna a estas altas horas de la noche. Krishna también indicó que él era joven y que ellas eran muchachas jóvenes. No luce muy bien que las muchachas y los muchachos jóvenes permanezcan juntos durante las altas horas de la noche. Después de oír este consejo, las gopis no se veían muy contentas. Por consiguiente, Krishna empezó a recalcar el asunto de una manera distinta. Mis queridas amigas, me doy cuenta de que ustedes han abandonado sus hogares sin el permiso de sus guardianes. Por lo tanto, supongo que sus padres, sus hermanos mayores y aun sus hijos, y qué decir de sus esposos, deben de estar muy ansiosos por encontrarlas. Mientras ustedes estén aquí, ellos estarán buscándolas en diferentes lugares, y sus mentes deben de estar muy agitadas. Así que no se demoren, por favor, regresen y tranquilícenlos. Cuando las gopis parecían estar un poquito perturbadas y enojadas por el consejo impertinente de Krishna, desviaron su atención para ver la belleza del bosque. En esa ocasión todo el bosque estaba iluminado por el brillo resplandeciente de la luna, y el aire soplaba muy silenciosamente sobre las flores lozanas, y las hojas verdes de los árboles se movían con la brisa. Krishna aprovechó la oportunidad de que ellas estaban mirando el bosque para aconsejarlas. Yo creo que ustedes han venido a ver el hermoso bosque de Vrindavana en esta noche, dijo él. Pero ahora ustedes deben estar satisfechas, así que regresen a sus hogares sin demora. Entiendo que ustedes son todas mujeres muy castas y que han visto la atmósfera hermosa del bosque de Vrindavana. Por favor, regresen a sus hogares y ocúpense en el servicio fiel de sus respectivos esposos. A pesar de que son muy jóvenes, algunas de ustedes ya deben de tener bebés. Ustedes deben de haber dejado a sus pequeños nenes en el hogar y ellos deben de estar llorando. Por favor, regresen inmediatamente a sus hogares y simplemente aliméntenlos con la leche de sus pechos. Yo también puedo comprender que ustedes tienen un gran afecto por mí y por ese afecto trascendental han venido aquí al oírme tocar la flauta. Sus sentimientos de amor y afecto por mí son muy apropiados, porque yo soy la suprema personalidad de Dios. Todas las criaturas vivientes son mis partes integrales y naturalmente ellas son afectuosas conmigo. Así que este afecto por mí es muy bien recibido y yo las felicito por esto. Ahora pueden regresar a sus hogares. Otra cosa que les debo explicar es que para una mujer casta, prestarle servicio a su esposo sin duplicidad es el mejor principio religioso.
Una mujer no debe solamente ser casta y fiel al esposo, sino también afectuosa con los amigos de su esposo, obediente con el padre y la madre de su esposo, y afectuosa con los hermanos menores del esposo, y más importante aún, la mujer debe cuidar de los niños. De esta manera, Krishna explicó el deber de una mujer. Él también recalcó el punto de servir al esposo, aun si no es de muy buen carácter, o aun si no es muy rico o afortunado, o aun si está viejo o inválido, debido a enfermedades continuas, cualquiera que sea la condición de su esposo, una mujer no debe divorciarse de él si realmente desea elevarse a los planetas superiores después de dejar este cuerpo. Además de eso, en la sociedad se considera abominable si una mujer es infiel y va en busca de otro hombre. Semejantes hábitos le impedirán a una mujer elevarse a los planetas celestiales y los resultados de dichos hábitos son muy desagradantes. Una mujer casada no debe buscar a un amante, pues esto no lo sancionan los principios védicos de la vida. Si ustedes piensan que están muy apegadas a mí y que quieren mi compañía, yo les aconsejo que no traten personalmente de disfrutarme. Es mejor para ustedes regresar al hogar, simplemente hablen acerca de mí, piensen en mí, y a través de este proceso de recordarme constantemente y cantar mis nombres, es seguro que ustedes se elevarán al plano espiritual. No hay ninguna necesidad de estar cerca de mí. Por favor, regresen a sus hogares. La instrucción dada aquí por la Suprema Personalidad de Dios a las gopis no era en absoluto sarcástica. Esas instrucciones debe tomarlas muy seriamente toda mujer honrada. La castidad de las mujeres es específicamente recalcada aquí por la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, este principio debe ser seguido por cualquier mujer seria que quiera elevarse a un estado más elevado de vida. Krishna es el centro de todo afecto, pero todas las criaturas vivientes. Cuando este afecto por Krishna se desarrolla, uno supera y trasciende todos los mandatos védicos. Esto fue posible para las gopis porque ellas vieron a Krishna cara a cara. Esto no es posible para ninguna mujer que se halle en el estado condicionado. Desafortunadamente, imitando el comportamiento de Krishna con las gopis, algunas veces un bribón adopta la posición de Krishna siguiendo la filosofía del monismo o la de ser uno con Dios y de manera muy irresponsable se aprovecha de este rasa lila para seducir a muchas mujeres inocentes y desorientarlas en nombre de la iluminación espiritual. A manera de advertencia, el Señor Krishna ha insinuado aquí que lo que era posible para las gopis no es posible para las mujeres ordinarias. A pesar de que una mujer pueda realmente elevarse por medio de la avanzada conciencia de Krishna, no debe ser seducida por un impostor que dice ser Krishna. Ella debe concentrar sus actividades devocionales en cantar y meditar acerca de Krishna, tal como se aconseja aquí. Uno no debe seguir a los hombres llamados Sahajiya, los mal llamados devotos que toman todo muy a la ligera. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.